Una alegría en poder saludarlos una vez más. Estamos aquí para realizar un nuevo repaso de la lección de escuela sabática de este primer trimestre de 2022. Estamos ya en la lección 7 que lleva por título Jesús, el ancla del alma. Te invito para orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque podemos realizar este repaso de la lección de escuela sabática y te pedimos que al abrir tu palabra tú nos dirijas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar ahí y muchas gracias también por los mensajes, por comunicarte, por hacernos llegar el retorno de este mensaje que compartimos. Antes de ir al repaso de la lección de escuela sabática, vamos a compartir un testimonio de cómo en otros lugares la gente está comprometida con la misión, con la predicación del Evangelio. Veamos. Aún antes de poner el primer ladrillo, el Señor tenía sus manos en el centro de vida esencial, un centro de influencia en Battambang, la tercera mayor ciudad de Camboya. Un hombre llamado Phong fue contratado como soldador por Gary Rogers, el superintendente del proyecto de construcción. Gary es el director de misión global de la misión de Camboya y también un misionero adventista. A Phong le gustaba tener libre un día y medio cada semana para relajarse. En vez de trabajar los agotadores 7 de otras empresas, también disfrutaba los cultos matutinos dirigidos por Gary. Phong creía que la Biblia es la palabra de Dios, así que cuando Gary la abrió y le mostró sobre el sábado, el diezmo, el mensaje de salud y el significado del bautismo, él aceptó sus enseñanzas. Comenzó a guardar el sábado desde la puesta de sol del viernes hasta la puesta de sol del sábado. También decidió ser bautizado y convertirse en miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. He tenido un impacto muy positivo en mi vida. Descubrí la verdad del sábado. Eso me hizo feliz, porque quiero seguir la Biblia. Me hace feliz que ahora estoy en un grupo de creyentes que siguen la Biblia, especialmente que adoran el sábado. Cuando la pandemia de COVID-19 cerró todas las iglesias y escuelas en Camboya, Phong pasaba más tiempo con su familia y les dio estudios bíblicos. Ellos también aceptaron el sábado y entregaron sus vidas a Cristo por medio del bautismo. Muchos han conocido a Jesús gracias al ministerio de este centro urbano de influencia. Y la Iglesia Central de Battambang está muy agradecida por el trabajo que hace el centro, poniendo en contacto a interesados como Phong con su iglesia familiar. Gente de todo tipo, que de otra forma no hubiese entrado a una iglesia, entra al CUI y a la Iglesia Central de Battambang buscando mejorar sus vidas, ya sea por medio de las clases de idiomas, de música o el restaurante vegetariano. El CUI brinda el lugar de reunión perfecto para personas de diferentes estilos de vida. Antes de la pandemia, más de 100 personas venían diariamente al centro y preparados miembros de la Iglesia Central de Battambang los recibían con los brazos abiertos y compartían a Jesús. Casi 20 personas ya han entregado sus vidas a Jesús por el trabajo conjunto del CUI y la Iglesia Central de Battambang, y muchos niños y jóvenes están estudiando la Biblia. Ruego que la gente de todo el mundo ore por el centro y la iglesia de aquí. Oren para que la iglesia crezca tanto en espíritu como en números, y se inspire y se encienda para Dios, para compartir el Evangelio en esta comunidad. Puede ver que hay un número de infraestructuras como cancha de fútbol y de básquetbol. Oren para que la gente venga y se una a nosotros para poder presentarles a Jesús. Gracias por su ofrenda del 13º sábado que hizo posible este centro urbano de influencia.
Dios nos ha dado dones y podemos usarlos para el servicio del Señor y para la predicación del Evangelio. Así que, donde estés y con los dones que tengas, te animo para que te pongas en acción y ser un misionero. La lección de escuela sabática de esta semana lleva por título Jesús, el ancla del alma, y el texto clave se encuentra en Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20. Leyendo de la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Un pasaje hermoso con un gran mensaje de esperanza. La lección de esta semana se concentra en los capítulos 5, 6 especialmente y capítulo 10. En estos pasajes encontramos, por un lado, advertencias fuertes que el Señor deja para su pueblo, pero junto con las advertencias luego hay promesas, hay también ánimo. El Señor nos advierte, pero también nos anima. El Señor nos llama la atención, pero Él también nos fortalece. El Señor deja un mensaje de advertencia para aquellos que han conocido en profundidad el mensaje de salvación y que gustaron de ese mensaje de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 6, versículos 4 y 5 dicen lo siguiente: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Aquí el libro de Hebreos, en la palabra de Dios, está enfatizando esa advertencia que el Señor hace a sus amados. Y la verdad es que hay algunas palabras fuertes aquí. ¿Qué es esto de haber sido iluminados y haber gustado del don celestial, haber gustado de la palabra de Dios? Esta idea de haber sido iluminados tiene que ver con una acción de Dios a través del Señor Jesús. Dios obró a través de Jesús porque en la misma carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, dice que Jesús es el resplandor de su gloria. Jesús es el que ilumina, Jesús es el que penetra con la verdad del Evangelio en los corazones de los creyentes. Gustar de la buena palabra de Dios, como dice el versículo 5, tiene que ver con experimentar la verdad preciosa del Evangelio y disfrutar de esa verdad. Cuando uno disfruta de esa verdad es porque ha comprendido el mensaje pleno de salvación. Y aquí el texto está diciendo: es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, agrega el versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. ¿Cómo es esto? Si alguien se aparta del Señor, ya no tiene gracia, ya no tiene perdón. Aquí tenemos que entender en la carta a los Hebreos que se está presentando un ejemplo del pasado, que fue el pueblo de Israel en el desierto. El pueblo de Israel vio muchísimas cosas maravillosas. El Señor abrió el mar rojo, el Señor delante de la presencia de ellos lanzó plagas sobre el pueblo de Egipto, el Señor sacó agua de la roca, el Señor obró milagros como el maná del cielo que ellos comieron. Y sin embargo, habiendo gustado de todas esas cosas, habiendo presenciado la gloria de Dios allí en el monte Sinaí, ellos no creyeron.
Y cuando estaban a punto de cruzar a la tierra prometida, dudaron y renegaron contra Dios, oponiéndose y queriendo hacer su propia voluntad. Y en ese sentido va este pasaje. Si nosotros hemos gustado de la buena palabra de Dios, hemos sido iluminados por el mensaje de la palabra de Dios, pero ahora dejamos de lado al Señor, ¿cómo podríamos tener arrepentimiento? Esto también nos está mostrando que solo hay salvación en Jesús. La salvación no es por nuestros méritos, por nuestras obras, por nuestras acciones. Cuando el pueblo de Israel, allí ya próximo a cruzar a la tierra prometida, renegó contra Dios, tuvieron su castigo, su consecuencia. Después de eso dijeron, bueno Señor, ahora vamos a subir y vamos a conquistar la tierra. Pero el Señor ya les había dicho que no. Ahora ellos quisieron confiar en sus propias fuerzas y otra vez tuvieron un revés porque fueron vencidos por el enemigo. Y ahí está el asunto, ahí está la gran lucha del creyente y la gran lucha de sostenernos firmes en los caminos del Señor. En otras palabras, es imposible sostenernos en comunión con el Señor, es imposible renovar nuestra comunión con el Señor por nuestros méritos. Es imposible, necesitamos de la gracia de Jesús. Necesitamos estar en comunión con Dios para mantenernos firmes. Y esto lo expresa Pablo en la carta a los Gálatas, el capítulo 2, versículo 2, cuando él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Queridos hermanos, queridos amigos, para sostenernos en la fe tenemos que dejar que Cristo obre en nuestras vidas y que Él gobierne nuestra vida. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo en mí, sino Cristo vive en mí. Y en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículos 7 y 8, Pablo declara, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O vivimos dejando que el Señor gobierne nuestra vida, o vivimos haciendo nuestra voluntad. Allí está la lucha. Y hermanos, cuando nosotros presenciamos la verdad preciosa del Evangelio, esa verdad ilumina nuestra mente y vemos las maravillas del Señor y gustamos de eso, y luego queremos hacer nuestra voluntad, allí está el problema. De esto está hablando Hebreos. Por lo tanto, tiene que ver con una lucha personal con el yo. ¿Quién gobierna en mi vida? ¿Le dejo al Señor que Él gobierne mi vida o yo quiero vivir a mi manera? Esa es la lucha. Así es que cuando una persona, habiendo gustado el mensaje precioso de salvación, después luego no está dispuesto a seguir los consejos del Señor y a dejar que el Señor gobierne en su vida, comienza a ver la verdad del Evangelio como una amenaza, como diciendo esto no me conviene, esto me afecta, no es lo que yo quiero. Y de esta manera se rechaza a Jesús y a la verdad del Evangelio. En el capítulo 10 de Hebreos también aparece un mensaje de advertencia, pero también aparece un mensaje de ánimo. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29, dice lo siguiente, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego
que ha de devorar a los adversarios. Qué declaración tan intensa, ¿no? Y sigue agregando aquí en Hebreos 10, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Queridos amigos, aquí se está hablando de pecar voluntariamente y esto tiene que ver con el pecado de mano alzada. Es el pecado que es consciente y que es una rebeldía contra Dios y contra sus principios. La expresión pisotear al Hijo de Dios aquí describe el rechazo del gobierno de Jesús en la vida. Y recuerda a los creyentes que el Hijo ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Y desde allí, manifiesta su gracia y su intercesión. Y es allí donde aparece la promesa en Hebreos capítulo 1, versículo 13, donde Dios dice que va a poner a sus enemigos como estrado de sus pies. Así es que esta expresión de pisotear al Hijo de Dios nos lleva a la conclusión de que esto implica rechazar definitivamente a Cristo y al Evangelio. Y así se llega a ser un apóstata, alguien que deja la verdad para seguir su propio camino. Y también podríamos decir al respecto que la acción ahora del apóstata es cambiar. Ya saca a Jesús del trono y lo ocupa él mismo y se hace de Jesús el estrado de sus pies. Esto es lo que pretendía Satanás. La expresión de tener como inmunda la sangre del pacto evidencia el rechazo del sacrificio de Jesús. Ya no se considera el sacrificio de Jesús como ese acto de redención que garantiza el perdón de nuestros pecados. Esto implica arrogancia, soberbia, insolencia, y manifiesta que el apóstata responde ahora con insulto al llamado de la gracia de Dios. Por lo tanto, el apóstata está en una situación insostenible. Rechaza a Jesús, rechaza su sacrificio y rechaza el Espíritu Santo. Frente a esta advertencia que nos hace la palabra de Dios, tenemos que buscar al Señor de todo corazón, aferrarnos a Él, meditar más en su palabra, orar, buscarlo de todo corazón y disfrutar de la comunión con Él. En el capítulo 6 de Hebreos, versículos 9 al 12, leemos lo siguiente: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En el tiempo de Pablo, los lectores de Hebreos estaban teniendo luchas, dificultades, sin embargo, ellos estaban persuadidos de que había cosas mejores y que esas cosas pertenecen a la salvación. El Señor reconoce la obra que estaba haciendo este grupo de creyentes, ayudando a los demás, contribuyendo en la predicación. El Señor ve lo que nosotros hacemos y conoce nuestras intenciones y ahí nos anima a perseverar en la fe. Seguir el ejemplo de las personas que alcanzaron la fe verdadera, como el caso de Abraham. Y allí vemos a Abraham. Abraham no fue una persona que no tuvo ningún error, cometió errores. En el relato bíblico eso queda claro,
Por lo tanto, esto también nos deja ver que lo que importa es la perseverancia en el camino del Señor, reconociendo que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, y estar dispuestos a obedecerle, a seguir las enseñanzas que Él nos deja en su palabra. Y así seremos vencedores, porque el Señor nos va a ir capacitando, nos va a ir fortaleciendo más y más. Y cuanto más estemos en comunión con Él, más vamos a crecer. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 nos habla acerca de la característica de los santos, de los creyentes. Allí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Guardar los mandamientos de Dios es una de las características de los santos de los tiempos del fin. Hebreos capítulo 6, versículo 17 al 20, nos dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta es la promesa maravillosa que tenemos. Jesús es el ancla, quien puede sostenernos en la fe. Y aquí Pablo habla acerca de un juramento que el Señor hizo. Y esto lo hemos ejemplificado en el juramento que el Señor le hizo a Abraham, que le hizo a David y que mantuvo con el pueblo de Israel. Es la palabra que da seguridad al pacto, y ese juramento se perpetúa en nuestro tiempo porque el Señor garantiza nuestra salvación. Según el Nuevo Testamento, ambos juramentos se cumplieron en la persona de Jesús. Él ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios, se sentó en el trono de David. Nos revela la certeza de la salvación de Dios para con nosotros. La presencia de Jesús ante el Padre es el ancla del alma. En definitiva, queridos amigos, hermanos, nosotros tenemos una lucha que no es contra sangre y carne, contra principados de las tinieblas. Por eso tenemos que aferrarnos a Jesús y a su palabra. Pero también esa lucha es con nosotros mismos, por ver quién gobierna. ¿Gobierna Dios en mi vida? ¿O quiero yo gobernar y hacer las cosas como yo quiero? En el libro El Camino a Cristo, en la página 38, encontramos la siguiente declaración: la guerra contra el yo es la batalla más grande que jamás hayamos peleado. La rendición del yo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha, pero para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. Ese es el punto. Debemos someternos a Dios y aceptar el gobierno de Dios y seguir las enseñanzas de la palabra de Dios. Allí estamos seguros, allí el ancla se manifiesta como una seguridad para nuestro ser, para nuestra vida, para nuestra relación con el Señor. En estos días la Iglesia está invitando a todos a unirse en oración, en 10 días de oración, y ya estamos en marcha con estos 10 días de oración. Te invito para que donde estés puedas unirte con hermanos de la Iglesia, invitar a otros y orar por otros. También en la Iglesia podés recibir esta tarjeta, Orar para Salvar, donde uno puede anotar el nombre de algunas personas para orar por ellas. Y junto con otros hermanos podemos reunirnos. En muchas iglesias se están haciendo reuniones a la mañana temprano y también por las tardes. Así que unámonos en oración para que podamos estar en comunión con el Señor y
seguros junto al ancla que es Cristo Jesús. Te invito a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tus promesas, gracias también por tus amonestaciones y ayúdanos, Señor, a sostenernos firmes junto a Cristo Jesús. En tus manos de amor nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, muchas gracias por acompañarme y nos encontramos la próxima semana para un nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática. Tiempo. Para muchos es un aliado, para otros un villano. ¿Dónde está la diferencia? En promedio vivimos 78 años. ¿Qué hacemos durante este tiempo? Especialistas afirman que, sin interrupción, dedicamos 17 años al trabajo, pasamos 6 años estudiando, 9 años en Internet y 4 años desplazándonos de un lado a otro en medio del tráfico. También realizamos actividades biológicas, como los 28 años que pasamos reponiendo energías, 4 años para consumo de alimentos y 2 años para cuidados personales. ¿Tiempo libre para hacer lo que nos gusta o estar en familia? 8 años. Y para Dios, ¿sabes cuánto tiempo pasamos con Él? Apenas 1 año. ¿Cuáles son tus prioridades? La diferencia está en ti.